versículo 38 hasta el 42, perdón. Mateo 18, 12, 38, 42. Lea conmigo y luego vamos a orar. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás dando. Ruego ahora por la predicación, por este sermón, que abras nuestro entendimiento, nos des luz para entender los principios que vamos a ver en este texto junto con sus implicaciones, para entonces poder aferrarnos por la fe a ellas y poder ponerlas en práctica en nuestra vida para nuestro aprovechamiento espiritual. Guíanos, dame sabiduría, entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Evidencia que exige una respuesta. Un famoso cantante de habla hispana, en una de sus obras más conocidas, recita lo siguiente, me pareció muy interesante. Dice, es una parte de su canción: dime qué más puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor, caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Estas expresiones son una reflexión interesante para los cristianos en general. Es paradójico el saber de tantas personas que dicen creer en Dios, pero que en los hechos reflejan una fe y una sumisión a Cristo que no son genuinas. No se comprometen de verdad a seguirlo. Incluso aunque toda la evidencia que tenemos demuestra que Él es lo más importante en la vida. Por ende, es como que uno quisiera decirle lo que dice la letra de esta canción: decime qué más tiene que hacer Jesús para que te rindas a Él. Pero creo que hay casos más extremos también. El de muchos que viven una aparente vida religiosa, con todo lo que eso conlleva, pero que en su interior todavía rechazan la idea de entregar el control de sus corazones al Señor. Este es el punto en cuestión. Si bien la situación moral de una persona puede ser mejor o peor, lo que determina su condición espiritual en definitiva es cómo responde esa persona a Cristo. ¿Cuál es su respuesta a Cristo? Independientemente de cómo sea la fachada exterior de alguien, la mejor manera de comprobar su estado espiritual delante de Dios es notar cómo es su actitud hacia Jesús. El que lo rechaza está muerto espiritualmente y es enemigo de Dios, sin importar qué tipo de profesión religiosa muestre o cuán aparentemente correcto se comporte. La clave, como digo, entonces es el tipo de respuesta que brinda la realidad de que Jesús es el Señor. No meramente la respuesta de la boca para afuera, sino en el corazón, lo cual obviamente se verá reflejado en los frutos. Mateo utiliza el ejemplo de los fariseos como un modelo que ilustra este concepto. Hombres que para la sociedad en general eran reconocidos como muy espirituales y piadosos, pero que en realidad sus corazones estaban llenos de maldad. ¿Cómo se podía demostrar eso? Bueno, porque ante la aparición del Mesías hicieron todo lo posible para socavar su autoridad y su ministerio. Ellos lo rechazaron de plano, incluso aunque cada cosa que decía o hacía demostraba que él era digno de ser honrado y de ser seguido. Aquellos que decían tener fe en Dios no podían no creer en quien a las claras era el siervo de Jehová, ya incluso anunciado de antes por los profetas, como estuvimos viendo en toda la serie de sermones. El tema, hermanos, es claro. Jesús no era un simple rabino judío. No se trataba solo de un buen predicador, ni siquiera de un
gran hacedor de milagros, simplemente, alguien que hacía algunos milagros impresionantes, no. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo que más adelante este Evangelio va a afirmar de manera abierta allí por capítulo 16, lo vamos a ver mejor. Por ende, entonces, de acuerdo al testimonio de Mateo, hay evidencia aquí que exige una respuesta, como dice el título. Hay evidencia que exige una respuesta. Es de acuerdo a esa respuesta que alguien se puede identificar o no como un ciudadano genuino del reino de los cielos. Pero dejando también en claro una cosa que de acuerdo al texto de hoy vamos a estudiar, que ante toda la evidencia demostrada, el que persiste en no creer y someterse al Señor Jesucristo no tiene justificación. Lo que Él hizo demanda una respuesta de cada ser humano. Ya hemos visto la vez pasada que nadie es neutral hacia Él, como vimos en capítulo 12, versículo 30. O se está con Él o se está en contra de Él. Por lo que entonces, como hemos visto también, tanto la rebelión como la indiferencia a Cristo es considerado igualmente como rechazo hacia su autoridad y en consecuencia es merecedor esa persona de una condena justa. Como allí lo expresa el Evangelio según Juan en capítulo 3, versículo 18. Es bien claro ahí el Señor y es enfático. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? Es la respuesta lo que define el estado espiritual. Te animo entonces a seguirme con atención en esta tarde porque estoy seguro que este mensaje puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: rechazar a Cristo es injustificable. Ese es el tema. Rechazar a Cristo es injustificable. ¿Por qué? Bueno, el texto nos va a presentar hoy dos razones. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver la primera de las razones. La primera de las razones de por qué rechazar a Cristo es injustificable es porque no hay necesidad de mayor evidencia que su obra redentora para confiar en Él. Esta es la primera razón. No hay necesidad de mayor evidencia que su obra redentora para confiar en Él. El pasaje comienza con el relato de un nuevo encuentro entre los fariseos y Jesús. Lea ahí conmigo, versículo 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es lo que plantea el apóstol? Bueno, analicemos algunos asuntos para poder comprender bien el texto. Lo primero que podemos notar al principio es que aparece nuevamente, como en la sección anterior, este entonces. Esto entonces refleja que la ocasión es indefinida, o sea, no necesariamente haya ocurrido a continuación de los hechos que se relataron antes, aunque obviamente hay una relación. Incluso ni siquiera se puede confirmar si es el mismo grupo de fariseos. Fíjense que en este pasaje incluso se incluye a los escribas. No podemos decir que sea el mismo grupo que había tratado con él en el pasaje anterior. Es probable que incluso se trate de otro, por eso también menciona acá los escribas. Pensando, hermanos, que no sería extraño que dentro del plan que ya se estaba poniendo en marcha, de hacer todo lo posible para perjudicar el ministerio de Jesús, ya vimos, ¿se acuerdan? 12:14, que ya había empezado a tomar consejo para destruirlo, que entonces se fueran turnando para estar entonces siempre presente y al acecho en cada una de sus apariciones públicas, para encontrar cualquier cosa como para acusarlo, que siempre hubiera un grupo de escribas o de fariseos y escribas, siempre atento a lo que Jesús hacía para encontrar cualquier cosa mínima para poder llevarlo a arrestarlo o a condenarlo. En este caso la situación no transcurre como una reacción de ellos a algo que Cristo hace. La vez pasada era al revés. Jesús hizo algo y entonces ellos responden. Acá no es algo que Cristo hace o dice, sino que en cambio ellos se presentan delante de Él y le hacen una solicitud. Dice capítulo 12, versículo 38 en Nueva Versión Internacional, me gusta cómo lo explica, dice, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Si hacemos una lectura rápida del versículo, podríamos parecernos que en sí el pedido como que no tuviera nada de malo. Incluso hasta nos podría dar la impresión que el tono que usaron fue bastante moderado y respetuoso al llamarlo maestro. Pero si vemos a continuación en el pasaje nos damos cuenta que lejos de ser un pedido bueno, fue algo que mostraba parte de los rasgos característicos de los siervos falsos que a causa de su pecado rechazan el obrar genuino de Dios. Aquello que mencionamos, por eso digo que está muy relacionado con la sección anterior.
el tema que vimos en el sermón pasado. Fíjense, ahí lea conmigo versículo 39, cómo empieza lo que Jesús le responde. Dice, Él respondió, Jesús, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Sin reflexionar mucho, nos damos cuenta rápido por la respuesta de Jesús que en realidad el pedido de los fariseos no fue para nada amable ni honroso. No dice, Jesús, no te pongas tan mal, ¿no? Que parece que le responde con todo, pero había una razón de ser. ¿Por qué entonces no era para nada bueno el pedido? Bueno, tomemos un momento para dilucidar eso. Tenemos que tomarnos esto porque es clave para entender todo lo que hay en este pasaje, en este pedido, qué es lo que está pasando acá. Mateo se ha encargado hasta acá, recuerde, de demostrar con mucho énfasis que los milagros que Jesús fue realizando durante su ministerio eran señales inequívocas de su identidad mesiánica. Las incontables sanidades que ya viene mencionando, la liberación de demonios, el control sobre la naturaleza y el perdón incluso de los pecados que realizó con algunas personas, dejaba en claro que no se trataba de cualquier hombre. La gente en general así lo iba comprendiendo y por eso, como vimos ya en capítulo 12, versículo 23, la sección anterior, se preguntaban si no era este el hijo de David. ¿Se acuerdan? Dijimos, esta es una mención al Mesías. La gente se estaba preguntando con mucho énfasis acerca de esto. Pero también vimos que los fariseos y los líderes religiosos, como si todo lo que Jesús hubiera demostrado no hubiera sido ya suficiente, especialmente para gente entendida como ellos que podía dilucidarlo mucho más rápido, acá vemos que le está pidiendo otra señal adicional. Obviamente, porque estaban muy atentos a todo lo que pasaba, sabían todo lo que Jesús había hecho. No le era extraño toda la gente que le había estado sanando, todos los endemoniados que había estado liberando. Probablemente ya sabían todos sobre que le había estado perdonando pecados. Quizás alguien le contó sobre el control sobre la naturaleza. Así que todo esto ellos ya estaban enterados. Pero vemos que de alguna manera aquí, cuando dicen que piden una señal, si ya conocían todo eso, no sería entonces pedir una señal igual a las que habían visto. De alguna manera estaban pidiendo una señal adicional que sea más extraordinaria, algo más grande que lo que había hecho. Quizás no lo veo mucho en otro texto, pero por ejemplo, un poquito más adelante, ya lo vamos a ver en su momento, en Mateo capítulo 16, versículo 1, es más específico el pedido y ahí dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle nuevamente y le pidieron que mostrase ¿qué cosa? Señal del cielo, o sea, como algo más grande. Pero a la luz de las declaraciones que se nos vienen haciendo, lo que Mateo nos viene mostrando, la pregunta que nos podría surgir sería, ¿qué otra señal distinta podría haber hecho Jesús que hiciera que estos fariseos pudieran cambiar su opinión respecto a él? Piense, utilice un poco lo que usted está entendiendo en este pasaje. ¿Qué otra señal más grande o extraordinaria podía haber hecho Jesús para que digan los fariseos, ahora sí vamos a creer en vos? ¿Qué cree usted? Ninguna. Esa es la respuesta. Mateo nos está dejando claro que no había ninguna. No había ninguna otra cosa que Cristo pudiera hacer porque ellos no iban a estar dispuestos a arrepentirse de su incredulidad, como estuvimos viendo. Ya estaban condenados por su propia responsabilidad. Jesús así lo había indicado. ¿Se acuerdan? Capítulo 12, versículo 32, en cuanto que habían blasfemado contra el Espíritu Santo, no les sería perdonado, dice Jesús, ni en esta vida ni en la venidera. Por lo que entonces este pedido era absurdo, motivado por su propio pecado y no por una duda honesta. Si ya no había ninguna señal que los podía hacer cambiar de opinión, ¿para qué la pidieron? Era absurdo. Si no creyeron en todo lo anterior e incluso ante la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús al echar fuera un demonio, atribuyeron ese milagro a Belcebú, al diablo, ¿qué no dirían de cualquier otra señal más grande? Por ende, lo que solicitaban, como dijimos la vez pasada, reflejaba la incoherencia de sus corazones malvados, ni más ni menos que eso. Pero además, como vemos también y como dijimos la vez pasada, era un desafío nuevamente a la autoridad divina. Fíjense que estamos viendo todas las cuestiones que vimos la vez pasada. Aquí hay un desafío a la autoridad divina. ¿Por qué digo que es un desafío a la autoridad divina? Porque a Dios nadie le debería pedir señales como una demanda personal condicional para creer en Él. Si haces esto, Jesús, entonces yo voy a creer en vos. ¿Desde dónde podemos nosotros desafiar a Dios? Demandarle, si Él es Dios. Todo esto lo único que demostraba era su complejo o su completo desprecio
por el Señor. Un comentarista agrega lo siguiente en cuanto a la situación, que suena bastante interesante. Escuche. Cuanto más los dirigentes judíos atacaban verbalmente a Jesús y trataban de atraparlo, más quedaba expuesta la insensatez, insensibilidad e impiedad de las tradiciones y actitudes de ellos. No habían podido mostrar que él hubiera violado algún mandamiento de las Escrituras, que hubiera profanado el día de reposo o que echaba fuera demonios por el poder de Satanás. A causa, dice este autor, del repetido bochorno por no poder probar que Jesús estaba enseñando o haciendo algo contra las Escrituras, a los fariseos les preocupaba perder su reputación con el pueblo. Quisieron estar seguros de que el próximo intento de desacreditarlo tendría éxito y creyeron que exigir una señal especial de parte de él demostraría con certeza que Jesús era un impostor y un engañador, y así salvarían sus reputaciones. De lo que podemos estar entonces seguros también, hermanos, es que todo esto estaba reflejando otra característica de los siervos falsos. ¿Se acuerdan que mencionamos la vez pasada? Malos frutos. La maldad abundante en el interior salió al exterior por medio de este pedido tan insolente que hicieron al Señor. Tal es así que Jesús no tiene inconvenientes en identificar que esta generación de personas, ejemplificada en los fariseos y en los escribas con los que estaba interactuando, eran una generación, dice el texto, mala y adúltera. El primer término aquí, malo, poneros, apunta a la cuestión de que eran hombres moralmente corrompidos. En sus corazones abundaba la impiedad que simplemente vertían desde sus bocas. Pero incluso aquí los acusa también, fíjense, muy interesante, de adúlteros. La palabra ahí es moijalis. Este término no se usaba solo para referirse al engaño marital literal, sino que la expresión también se usaba respecto a la infidelidad espiritual. Ya lo vamos a hacer en su momento cuando los hermanos nos prediquen, pero por ejemplo en Santiago capítulo 4, versículo 4 se utiliza esta misma palabra. Allí dice, oh almas adúlteras. Aquí utiliza la misma palabra, Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fíjense que el adulterio ahí lo menciona como amistad con el mundo, no como alguien que estaba engañando a su esposo o a su esposa. Ellos habían roto su relación de pacto con Dios y se habían volcado a vivir sus vidas sin amarlo ni honrarlo. Por eso eran infieles. En el Antiguo Testamento este término se usaba o estaba más volcado a la idolatría. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículo 9, se habla acerca del pueblo de Israel y de su idolatría, adorando ellos a la piedra y al leño, o sea, mencionando los materiales con los que se fabricaban los ídolos, así dice. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Ven cómo mencionan aquí o relacionan el adulterio con la infidelidad espiritual al haber despreciado a Dios para adorar a otros dioses? Pero aunque la adoración idolátrica era una confirmación evidente de la infidelidad espiritual, digamos que la esencia de este pecado, del adulterio espiritual, de la infidelidad espiritual, fluye más bien del desprecio y la falta de amor leal al Señor. Si bien la idolatría es una manera, no es la única, no es la esencia de este pecado, sino es el hecho de dejar a Dios al lado y ya no amarlo lealmente con un amor de pacto. Fíjense, por ejemplo, lo estuvimos cantando la vez pasada, capítulo 73, versículo 27 de Salmos. Allí se menciona como vemos aquí esta infidelidad espiritual, cuando dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Ven? Aquí no vemos implícitamente idolatría, pero vemos un corazón que se aleja de Dios, que no quiere saber nada con Dios. Por esto mismo, aunque para la época ya de Jesús, la idolatría presente en el Antiguo Testamento estaba muy mal vista entre los judíos y hasta incluso los fariseos la rechazaban, el problema persistía igual. Pedir más señales demostraba que estas personas no amaban ni honraban a Dios, y eso quedaba en mayor evidencia ante la actitud desafiante y rebelde hacia el Mesías.
como indica un erudito, eran infieles porque pedían señal a Dios conforme a su capricho, sin tener en cuenta todo cuanto Dios les estaba revelando conforme a su gracia. En conclusión, si bien por fuera habían ellos como una fachada de piedad, era toda una farsa. Por eso las palabras de Jesús son bien contundentes. Él está diciendo, solo una generación mala y adúltera como esta es la que puede demandarme una señal más grande. Ahora es a partir de eso que a continuación Jesús declara lo siguiente: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo primero que comenta es que no le daría las señales que ellos pedían. No porque Cristo no pudiera obrar de un modo incluso más grandioso de lo que hasta allí había realizado. La cuestión es que Él no había venido al mundo a satisfacer los deseos caprichosos de quienes ni siquiera tenían un deseo por honrarlo. Su meta, como dijimos, era en todo cumplir la voluntad del Padre. Y de acuerdo con eso, un pedido como el que le hicieron no tenía ningún sentido, porque no honraba a Dios. Pero por otro lado también indica algo más. Le dice que no le va a dar señales, sino que les daré la señal del profeta Jonás. Vamos a mirar un poquito esto, porque es muy interesante. Esta es una referencia a la vida de un profeta bastante conocido en el Antiguo Testamento, que usted seguramente lo conoce, ¿no? El profeta Jonás. El profeta Jonás fue comisionado por Dios para ir a predicar a una nación gentil como Nínive. Allí en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Aunque de entrada este hombre no quiso llevar el mensaje, al final lo hace, y los ninivitas se arrepintieron de corazón, generando que el castigo divino inminente no llegara a ellos. Fíjese capítulo 3, versículo 3 de Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta es la historia. Ahora, repasada esta historia, cabe decir entonces que la señal que Jesús declara que iba a dar apunta a una situación que vivió este profeta durante el tiempo entre que recibió la comisión divina y que entonces fue a predicar a esta ciudad. Un evento en el cual Jesús usa como una analogía de lo que acontecería con él. Dice el texto, porque como estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El relato histórico, fíjense que Jesús toma este relato como real, como literal, apunta entonces a Jonás capítulo 1, versículo 17. En medio, como dije, de su obstinación inicial por no querer cumplir con el plan divino, Jonás trató de huir de Dios, pero termina siendo tragado por un gran monstruo marino que Dios preparó. Allí Jonás capítulo 1, versículo 3, luego que Dios lo comisiona, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y luego versículo 17, que es el que menciona Jesús, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estando en esa situación dentro del pez, es que el profeta clama a Dios arrepentido pidiendo auxilio. Usted sabe, Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Luego de 3 días y 3 noches, estando, por así decirlo, en el corazón del mar, el pez lo vomita, y Jonás finalmente cumple con la misión que se había dado. Allí Jonás capítulo 2, versículo 10 termina diciendo, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Muy interesante, ¿no? Jehová mandó al pez, estaba controlando toda la situación. ¿Qué reflejó esto? Que el plan de Dios se iba a cumplir indefectiblemente.
incluso haciendo un milagro tremendo, que un hombre fuera literalmente tragado por un pez, que estuviera en el fondo del mar por 3 días y que luego surgiera de los confines del mar sano y salvo. Es algo que uno lo puede entender simplemente como un milagro de Dios. Ahora, con este relato de referencia, Jesús indica que con él iba a acontecer otro milagro, pero incluso más impresionante. Dice que él estaría también 3 días y 3 noches, pero él menciona en el corazón de la tierra. Y aunque no lo dice de manera directa, se sobreentendía la idea de que iba a pasar, como con Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez y luego salió. Evidentemente él también se iba a levantar del corazón de la tierra. Ahora, utilicemos la mente, el conocimiento, pensemos, ¿a qué momento de la vida del Señor apunta esta declaración? Bueno, evidentemente no es muy difícil, apunta a su muerte, su sepultura y resurrección. Él iba a morir, estar 3 días, dice, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y luego de eso iba a acontecer incluso un milagro más grande que el de Jonás. Él se iba a levantar de la tumba con poder, resucitando de entre los muertos y demostrando que también aquí el plan de Dios se iba a cumplir de manera indefectible. Lo mismo. Ahora, si bien en este pasaje Jesús nos brinda más detalles explícitos de este evento, la muerte, sepultura y resurrección con todas las letras, como sí lo va a hacer más adelante, por ejemplo, en Mateo 16, 21, ya lo vamos a ver cuando en su momento lo estudiemos, es algo que a los fariseos les va empezando a quedar claro que algo va a pasar con Jesús y que luego los terminó impulsando a pedir ciertos recaudos en el sepulcro de Jesús, como se menciona allí en capítulo 27, versículos 62-64, cuando ellos saben que aparentemente va a resucitar y hacen como que quieren sellar la piedra, ¿no? Como si pudieran de alguna manera detener lo que iba a pasar con Jesús. Es interesante, había estado leyendo, porque quizá uno se dio cuenta, otros no, pero creo que es bueno tomarnos un minuto y pensarlo porque quizá en otro momento no lo vamos a ver. Algunos teólogos liberales han cuestionado aquí las palabras de Jesús en el testimonio de Mateo. ¿Por qué? Por él al haber mencionado que el tiempo de su estadía en el corazón de la tierra fue de 3 días y 3 noches. Ellos ven, los teólogos liberales, como que es una cuenta errada. Si tal como los textos bíblicos mencionan, él murió un viernes para resucitar el domingo, no da la cuenta. Entonces dice, entonces eso no es correcto, evidentemente eso fue algo espurio, algo que alguien escribió después, entonces no se puede creer. Bueno, la explicación a estos cuestionamientos es entender, o lo podemos explicar si entendemos que la expresión en sí, 3 días y 3 noches, era usada en aquel entonces por los judíos no siempre para hablar de 72 horas completas, sino a veces simplemente como un periodo de tiempo que abarca 3 días distintos, como pasó allí, viernes, sábado y domingo, 3 días distintos y no 72 horas literales. Fíjese, por ejemplo, cómo se utiliza intercambiablemente una expresión y otra y no hay problema porque era una manera de hablar de los judíos. Fíjese allí, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 11. Dice, lo menciono como para que usted vea que es así. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Porque dice el autor de Samuel, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Una expresión. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días. No dice lo mismo, ¿ven? Porque era lo mismo, era una manera de expresar 3 días distintos, no necesariamente 3 días completos distintos. Ahora, entonces con esto no existe ninguna contradicción o error entre lo que Jesús dijo y lo que literalmente aconteció. Quiero dejarlo claro para que si en un momento usted escucha pueda explicar cómo se entiende eso. Ahora, dicho esto, lo que nos quedaría por reflexionar es, ¿por qué es que el Señor dice lo que dice? ¿Qué está queriendo decir con todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué enseña esto? ¿Por qué dice esto? Bueno, considero que el foco puntual es reflejar la obra más impresionante de todas las que iba a llevar a cabo, que demostraría como ninguna otra señal de que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es? Bueno, su muerte, sepultura y resurrección, su obra redentora. Es ese milagro el que supremamente dejaría de manifiesto que justamente Él es el siervo sufriente de Jehová,
tal como había sido anticipado en Isaías 53, Él iba a morir, Él iba a ser herido por nuestras rebeliones. Así dice el texto, y que luego viviría largos días. ¿Se acuerda? Isaías 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es el Mesías, el siervo de Jehová que vino a salvar a su pueblo. Esta obra redentora serviría como señal distintiva de la procedencia celestial de Jesús. Es a esta obra que aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, los pobres en espíritu que mencionó Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 1, son las que tienen que mirar por fe. Porque esa obra de redención es la que salva. Esa es la que salva al pecador que cree, que reconoce su maldad y se arrepiente. Respecto a este concepto, el apóstol hablará con más detalle a medida que avance en su testimonio. Él irá tomando este concepto para intentar mostrar qué tan importante va a ser la obra que va a realizar Jesús. Pero, habiendo dicho eso, este no es tanto el punto de esta sección. En esta porción, al mencionar la obra redentora de Jesús, quiere dejar en claro otro aspecto. Como dijimos, claro que la obra redentora de Cristo justifica a los que confían en Él. Pero, así como esa obra salva a los que creen, redime a aquellos que creen en Él, es también esta obra la piedra de tropiezo para quienes rechazan el único camino de salvación. Para unos es salvación, para otros es piedra de tropiezo. Así lo dice Pedro, fíjese qué bien que lo expresa Pedro, me gusta. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice luego Pedro: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Por eso, hermanos, esa señal sería la que estos hombres recibirían y que revelaría que su rechazo al Hijo de Dios era injustificable. No había excusas. Si la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no era suficiente para persuadirlos, ninguna otra señal podía cambiar los corazones de aquellos que obstinadamente se rebelan a la autoridad de Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque bueno, está bien, no creía mientras hacía cosas, pero ¿cómo no creer cuando fue resucitado? No. Incluso quedaría demostrado luego de la resurrección de Cristo en la reacción de los líderes religiosos, que ni aún así iban a creer. Fíjense allí en capítulo 28, versículo 11, Jesús ya resucitó, y fíjense lo que pasa. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, lo que había pasado en el sepulcro con Jesús resucitado. Y fíjense, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Ven? Iban a estar igual. Incluso mintiendo. De la forma que sea, iban a negar. Pero, siendo claros,
Lo mismo vale también para cada persona que, aunque se identifique como religiosa, como creyente o como lo que fuera, define darle la espalda a Dios. Lo mismo. ¿Qué cosa? Que rechazar a Cristo es injustificable. ¿Por qué? Bueno, la primera razón que el texto presenta es porque no hay necesidad de mayor evidencia que su obra redentora para confiar en Él. Si alguien pretende una señal más grande que esa, es porque en verdad nunca estará dispuesto a creer de verdad que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, lo que resta por considerar es cuál es la enseñanza que Mateo, por medio de esta sección, le quiere dar a sus propios oyentes, así como también a nosotros. Bueno, pienso que al menos tenemos 3 implicancias significativas. La primera tiene que ver con una convicción que los cristianos necesitan recordarse a diario. Que necesitamos, hermanos, recordarnos a diario. ¿Cuál es? Que la muerte y resurrección de Cristo es la señal esencial para entender que seguirle es lo más importante en nuestra vida. Esa es la razón más importante. Porque Cristo murió y resucitó. Como nos dicen muchas veces los hermanos cuando cantamos porque Cristo murió y resucitó. Obedecemos porque Cristo murió y resucitó. Creemos porque Cristo murió y resucitó. Le seguimos y le servimos porque Él murió y resucitó. Que vale la pena no solo vivir para Él, sino también morir por Él y por su causa. Probablemente los cristianos del primer siglo de la iglesia tuvieron que pasar por muchas aflicciones a causa de su fe, mucho más probablemente que nosotros. Y en algún momento, a causa de estas luchas, no sería nada extraño que les diera vuelta por su mente la tentación como de esperar una señal o un milagro que reafirmara sus convicciones o que les diera una esperanza de que todo iba a estar mejor. Pudieron haber sentido el deseo de que les demostrara algo que la senda en la que andaban, si bien podía ser dura, era la correcta. Ahora, la verdad es que todos también podríamos sentirnos tentados a lo mismo. Y seguramente te ha pasado de haber pensado, de haber sentido, si tan solo Dios me mostrara algo, si Él tal vez cambiara esta situación en mi vida, seguro que eso me daría más ánimo para seguirlo. Bueno, déjame decirte que creo que la enseñanza de Mateo aquí nos exhorta, nos hace ver que el Señor no tiene que darnos una señal más grande para comprobar que Él es digno de nuestra confianza. Mucho menos para verificar si realmente nos ama o si está atento a lo que nos pasa. Hermano, no hay mayor señal que eso, que su obra redentora. La cruz nos revela de que ya está todo bien con Dios si hemos creído de verdad en Él. Su muerte expiatoria nos revela el gran amor de Dios para con nosotros. Como Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Acaso necesito que me muestre que me ama más? ¿Acaso necesitas que te muestre que te ama más? Hermanos, la resurrección es el comprobante más seguro de que Jesús es el Mesías, aquel que la muerte no pudo contener. Por lo tanto, es injustificable pedir otra señal o que el Señor nos muestre algo más o que haga algo más a favor nuestro para comprobar que vale la pena creer en Él. Ningún creyente debería tropezar en esa actitud que claramente no agrada a Dios. En segundo lugar, por otro lado, vale decir que es su obra redentora aquella que nos impulsa más que cualquier otra cosa para seguirlo y servirlo. Tenemos que entender, hermanos, esta semana lo hablaba en un discipulado, lo hablábamos con Facu, y veíamos que su obra redentora nos exige vivir para Él y servirlo de una manera sumisa y obediente. Otro apóstol fiel, como fue Pablo, lo explica de una manera bastante clara esta relación entre su obra por nosotros y el empuje para servirlo. Fíjense, allí en 2 Corintios 5:14 creo que nos lo explica
no hay mejor lugar para entenderlo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos apremia, nos pone en estrecho. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para quién. Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ven? La relación está clarísima. Pablo no estaba siendo ya controlado por sus propios deseos, sino más bien por el amor de Cristo reflejado en su obra de salvación. Un escritor dice al respecto algo muy hermoso. La palabra que se traduce constriñe se refiere a la clase de autoridad que exhibe el general de un ejército o el guardia de una cárcel. Al igual que un soldado que está obligado a seguir órdenes, o incluso como un prisionero tras barrotes, el apóstol estaba encerrado, asediado y dominado por el amor de Cristo. Esta realidad suprema lo movía a vivir para el Señor y no para sí mismo. En tercer lugar, esta sección es un llamado de atención fuerte también. La vida cristiana es una vida de fe que contempla lo que hizo Cristo por su pueblo y vive a la luz de esa realidad. Quien necesite algo más, una señal más, o que demande que Dios le cumpla algo personal para aferrarse y confiar en Jesús, tristemente, por lo que vemos acá, está adoptando la actitud de los fariseos de la historia, que es la misma que tienen todos aquellos que no se someten de verdad a Cristo y que por ende reflejan rebeldía en contra suya. Escúchame, por favor, trata de nunca pararte en esta vereda, en esta que menciono. Porque los que andan por allí, los que viven en esa vereda, se condenan a sí mismos a causa de su incredulidad. No se dan cuenta de que rechazar a Cristo es injustificable, porque no hay necesidad de una mayor evidencia que su obra redentora para confiar en Él y seguirle de corazón. La segunda razón que presenta el texto de por qué rechazar a Cristo es injustificable es porque, según el texto, no hay necesidad de demasiada revelación para someterse a Él. El pasaje prosigue con más declaraciones de Jesús. Confrontando la actitud de los fariseos, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Luego de traer a colación el relato de Jonás, el Señor continúa utilizando esa misma historia, pero ahora enfocándose en la reacción de la gente de Nínive a la predicación del profeta. Correctamente, Él menciona que ellos se arrepintieron al escuchar el mensaje de Dios. Bueno, con esto en mente es que así como antes había usado a los hijos de los profetas como un testimonio para confrontar su maldad y su doble vara moral, ¿se acuerdan allí, capítulo 12, versículo 27? En esta ocasión es como que sienta en el tribunal acusador a la gente de Nínive para condenar a esta generación mala y adúltera que se encontraba delante de Jesús. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque ellos sí se habían arrepentido y humillado delante de Dios al escuchar al mensajero que les había enviado. La gente de Nínive sí lo había hecho. Incluso, aunque la lógica indicaba que algo así no sería posible, debido a la maldad de los ninivitas. Así todos ellos reconocieron su impiedad y con humildad apelaron a la misericordia de Dios. Fíjese cómo sigue capítulo 3, versículo 6, cómo el mensaje llega incluso hasta el rey de Nínive. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive del mensaje de Jonás, y se levantó de su silla, dice, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Contra todo pronóstico, esta gente se humilló, se arrepintió. Leímos, creyeron en el mensaje. Y si usted lo hemos mencionado por arriba, pero usted lo ha visto, ni siquiera es que el profeta le había puesto mucha voluntad para ir a predicarle. No tenía mucha gana de irle. Pero incluso, hermano, con todo en su contra, el plan del Señor se cumplió y esa ciudad no fue destruida. Dios había determinado tener misericordia. Allí capítulo 4, versículo 1, fíjense cómo termina. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando uno en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y de que te arrepientes del mal. Él sabía, Dios es misericordioso y es soberano y determinó salvar a esta gente. Y yo no quería, pero no importa, Dios lo hizo igual. Contra todo pronóstico su plan se cumplió. Y esa ciudad no fue destruida. Un erudito nos cuenta un poco más del trasfondo de esta historia. Los hombres de Nínive no solo eran gentiles y por tanto separados del pacto y la ley de Dios, sino que eran especialmente malvados y crueles, incluso según las normas paganas. No tenían conocimiento previo del Dios verdadero ni de su voluntad. Sin embargo, su arrepentimiento del pecado y su fe en Dios les produjeron salvación espiritual y evitó que sufrieran la destrucción física. Jonás no les predicó un mensaje de esperanza, sino de juicio, anunciándoles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. El profeta despreciaba a los ninivitas y les predicó solo porque Dios les mandó. Jonás no realizó milagros, ni ofreció ninguna promesa de liberación, pero en base a ese breve y directo mensaje de perdición y confrontación de parte de un profeta carente de amor, los habitantes de Nínive se arrojaron sobre la misericordia de Dios y fueron salvados. Con tan poco. Por tanto, como dice Jesús aquí, ellos serían los jueces de los fariseos y los condenarían. ¿Por qué? Porque con apenas un poco de revelación divina confiaron en la palabra de Dios y se volvieron de todo corazón de sus pecados para clamar a la misericordia de Dios. Pero en cambio estos fariseos, estos siervos falsos, rechazaron de plano las señales divinas y el ministerio de Jesús, incluso aunque delante de sus ojos hubiera, como dice Jesús, uno que fuera mayor que Jonás. No solo mayor por su rol o por su identidad. Consideremos el servicio que él llevó a cabo, pensemos en el de Jonás. Jesús les había predicado de una manera más detallada, más específica de lo que Dios mandó hablar a Jonás. Lo había hecho claramente hasta acá y lo va a seguir haciendo con una bondad incomparable. Había realizado milagros portentosos en medio de ellos. Jonás no tenemos registro de que haya hecho ningún milagro. Incluso siendo ellos y el resto de la humanidad enemigos declarados del cielo, Él los amó y se gozó de que Dios los perdonara. No se enojó. Su amor se mostraría de manera suprema en que incluso, como recién Él lo había anticipado, Él iba a morir y resucitar. Pero ni con todas estas señales, ni con toda esta revelación ellos se humillaron ante Él. La paradoja es obvia, por lo que vemos. Los que no sabían nada, solo con un poco, se arrepintieron. Los que sabían mucho, incluso con mucho más evidencia, se mantuvieron incrédulos. Por eso la actitud de los primeros dejaba en claro que la de los segundos era injustificable. Y para ratificar este concepto, Jesús apela a continuación a un segundo ejemplo contundente. Versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, mencionada aquí esta reina,
Es conocida más comúnmente en la jerga más tradicional como la reina de Sabá. Es la misma reina. Mencionada allí en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice: oyendo la reina de Sabá, la reina del sur, la misma reina, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Esta mujer era el monarca de los sabeos, una nación situada geográficamente en la Arabia Baja, a unos 2.000 kilómetros de Israel, porque esto es una idea bastante lejos. Un pueblo gentil, los sabeos, un pueblo idólatra que no temía a Dios. No obstante, por el relato, vemos que esta reina pagana hizo un viaje desde muy lejos, desde los confines de la tierra, para visitar al rey Salomón y aprender por medio de él de la sabiduría de Dios y para rendirle homenaje. Fíjense que luego de escuchar a Salomón, dice allí en capítulo 10, versículo 6, y dijo esta reina al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y fíjense lo que dice: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. La comparación es similar a la anterior. Esta reina, dice Jesús, se levantaría en juicio contra esta generación y la condenará. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Bueno, porque ella viajó resueltamente desde tantos kilómetros, 2.000 kilómetros a Israel, para ver con sus ojos y escuchar con sus oídos de buena gana la sabiduría que le había contado la gente acerca de Salomón. En cambio, lo que vemos en nuestro relato, estando estos fariseos y estos escribas delante de uno más grande, dice que Salomón, en ese lugar, sin tener que esforzarse por viajar tanto para conocerlo, sino que incluso él mismo se acercó a ellos para mostrarle la gloria de su sabiduría, no quisieron escucharlo y no quisieron nada saber de su mensaje, rechazaron su mensaje. ¿Ven lo paradójico? La mujer viajó 2.000 kilómetros. Jesús vino a ellos ahora y no quisieron. Claro, es cierto, Salomón había sido el hombre más sabio de su tiempo, quizá el hombre que había existido de los más sabios de toda la historia. Pero Jesús es la sabiduría personificada. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, como menciona Colosenses capítulo 2. Incluso Él es el que le da sabiduría al ser humano. Él le enseña al hombre, le revela sabiduría, conocimiento. El libro de Proverbios lo dice. Salomón declara: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El profeta Daniel asegura, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él era la sabiduría en el mundo. Por eso incluso las enseñanzas de Cristo revolucionaron al mundo. El pastor MacArthur hace una descripción muy interesante de lo que Jesús estaba indicando con sus declaraciones. Es como que Jesús le estaba diciendo: aquella reina pagana y gentil, sin ningún provecho y sin invitación, vino de su propia iniciativa a aprender de Salomón la verdad de Dios. Pero ustedes, judíos de esta generación, que han tenido innumerables siglos de ventaja y bendición divina y que tienen la invitación del propio Hijo de Dios de acudir a Él para ser salvos, han rechazado al Hijo y por tanto han rechazado el perdón y la vida eterna. Un día incluso serán condenados mediante la fe de los gentiles.
La reina del sur tenía muchas riquezas materiales por lo que leímos, pero espiritualmente estaba en pobreza respecto a Dios y acerca de su ley. Así todo, ella acudió con entusiasmo a aprender acerca de la sabiduría de lo alto. En cambio, los que gozaban de mayor entendimiento bíblico y de mucha más revelación acerca del plan de salvación, aunque fueron al encuentro de alguien infinitamente más sabio que Salomón, no fue para aprender, sino para desafiar su conocimiento y sabiduría. Una locura, realmente una locura. ¿Qué podían encontrar? Su plan fallaba de entrada, no iban a encontrar ningún vestigio de falta de sabiduría en las palabras de Jesús porque él era completamente sabio. ¿Qué quiere dar a entender el apóstol con todo esto? Lo que venimos observando, hermanos. Rechazar a Cristo es injustificable. ¿Por qué? La segunda razón que el texto presenta es porque no hay necesidad de demasiada revelación para someterse a él. Los ninivitas eran una prueba de eso. La reina del sur también. Pero tantos y tantos gentiles como ellos y otros judíos del vulgo que no tenían toda la preparación académica o los recursos tan a mano como los líderes religiosos de ese tiempo, se sometieron al Señor y se humillaron ante Él reconociendo que Él era el Mesías. Es cierto que los ninivitas pueden mostrar esta realidad, es cierto que la reina de Sabá, pero lo mismo podría decirse de nosotros. Lo mismo. No éramos muy ilustrados, no éramos los más inteligentes, no éramos los más sabios, pero Dios nos llamó. Y nos llamó específicamente a nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se jacte ante su presencia. Pablo lo dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es así. Es así, ¿no? Te vienes a vos mismo y decir, bueno, ¿de qué me voy a jactar? Que Dios nos haya salvado es la prueba más fehaciente de que lo vil y lo menospreciado salvó. Por lo tanto, no hay excusa que justifique la incredulidad de aquellos que, como los fariseos, rechazan a Cristo. Mateo estaba dando una enseñanza interesante a sus oyentes, algo que nos sirve también a nosotros. Escuche, es muy interesante esto, porque yo sé que es una presunción que siempre anda dando vuelta por la cabeza de muchos. Esta presunción a veces de muchos cristianos, de que solo las personas con mayor entendimiento bíblico son las más fieles y temerosas de Dios. Pero asumir que alguien que sabe mucho de la Biblia es el más fiel o el más santo, asumir eso es un error. Es un error, hermano. A ver, casi nadie les ganaba en erudición en aquel tiempo a los fariseos. Y así todo, casi nadie estaba tan perdido y condenado como algunos de ellos. Pastor, ¿quiere decir esto que no necesitamos conocer más de Dios y su voluntad? No estoy diciendo eso. No diga lo que yo no diga. Es obvio que para un crecimiento mayor en la fe se requiere de un mayor estudio de las Escrituras. Pero el estudio per se no deriva en mayor devoción si el corazón no se somete a Cristo en fe y obediencia. Por ende, no se trata solo de saber la palabra, sino de sujetarse a la palabra. No se trata solo de entender el Evangelio, sino de andar de acuerdo al Evangelio. En definitiva, no se trata solo de hablar o de conocer muchas cosas de Cristo, sino de vivir a Cristo en nuestra vida. Y para eso no hace falta toda la información disponible acerca del Señor, al cual nunca nos vamos a cansar de conocer, sino tener un corazón que a medida que crece en el conocimiento acerca de su voluntad, con humildad se rinde a Él. No es admisible, hermanos, que un cristiano posponga indefinidamente su avance en la fe esperando aprender todo el compendio de doctrinas bíblicas que existen. ¿Tenés que aprender más de la Biblia?
por supuesto que sí, pero en el camino anda poniendo en práctica lo que vayas aprendiendo. No apeles más a tu probable conocimiento futuro para justificar tu desobediencia consciente presente. ¿Se entiende? Parece medio raro lo que dije, pero escuche bien. No apeles más a tu probable conocimiento futuro para justificar tu desobediencia consciente presente. Dios conoce lo que sabes y lo que no, pero también conoce respecto de aquello en que no estás siendo fiel, no por carencia de información, sino por tu orgullo. Deja de mentirte y engañarte. No, que no sabías, sí que lo sabés. Que no querés renunciar a tu orgullo en muchas cosas. Por otra parte, la triste realidad que uno reconoce es la de muchos que les encanta hablar de Jesús, que les encanta hablar de sus enseñanzas, pero que en su vida no muestran sumisión ni por Jesús ni por sus enseñanzas. Incluso están aquellos que viven meramente una religiosidad superficial, pero que se apoyan en un supuesto conocimiento extenso que tienen acerca de Dios. No entienden que erudición sin devoción sincera es solo simulación, no es más que eso. Los frutos de quienes entrarán al reino de los cielos no es una cabeza llena de doctrina bíblica a la que no se someten, sino de un corazón humilde que, quebrantado por la doctrina bíblica, anda en fe y en obediencia al Dios de la Biblia. Porque es a esa gente que Dios mira. Fíjese, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si no se entiende la diferencia, se corre un riesgo muy grande, el creerse ser alguien que uno no es. Tened mucho cuidado, por favor, de no caer en esta trampa. Por último, todo lo visto me lleva a dirigirme a algunos que en particular me escuchan, que no tienen seguridad de estar en Cristo. ¿Cómo se puede reconocer eso? Porque todavía no han rendido de corazón sus vidas al Señor. Aunque simpatizan con el cristianismo, todavía no han creído en Cristo de verdad. Y para esas personas, ya han escuchado en esta tarde. No necesita de mayor evidencia para confiar en Él. Su muerte en la cruz y su resurrección el tercer día no solo certifican que Él es el Salvador del mundo, sino que además dejan claro que es el único camino a la vida eterna. La religión no te va a poder salvar. Portarte bien no te va a alcanzar. Los sermones que hayas escuchado, los libros que hayas leído, son de utilidad, querido oyente, pero solo en tanto y en cuanto te lleven a la realidad última de que sos pecador, de que necesitas ponerte a cuenta con Dios y que eso solo es posible por medio de la obra redentora de Cristo. Tal vez estás avergonzado porque tu vida ha sido un desastre lejos de Dios, porque has tomado muchas decisiones erradas producto de tu necedad. Incluso puede ser que haya algunos aquí que no se sientan del todo preparados o que piensan que no dan la talla moral como para venir a Cristo. Bueno, déjame decirte que las cosas no son así. Hay esperanza para tu vida. Esta tarde escuchaste algo muy hermoso. ¿Qué cosa? Que no hace falta ser muy inteligente, ni muy sabio, ni muy bueno para responder al llamado de Jesús. No importa que tengas o no tengas un gran trasfondo religioso, no importa que tus padres u otros familiares sean o no cristianos. Hoy escuchaste la historia de personas que sin tener nada de eso creyeron en el Señor y recibieron la salvación. Así que entonces la pregunta, joven, jovencita, adulto, anciano, el que sea que esté hoy acá y que todavía no conoce a Dios, mi pregunta es, ¿qué te detiene? ¿Qué te está reteniendo? ¿Por qué hay tanta demora en tu corazón?
La última pregunta es, ¿qué excusa vas a poner para no venir en esta misma tarde a arreglar tus cuentas con Dios por medio de Cristo? Querido oyente, rechazar a Cristo es injustificable. No lo hagas más. Vení a Él en arrepentimiento de fe. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla en nuestras vidas. Nos hace ver tantas cosas, nos hace pensar en tantas cosas acerca de nuestra vida, acerca de lo que hiciste por nosotros, acerca de tu obra para salvarnos, acerca de nuestra condición, acerca de todo y cada una de estas cosas, Señor. Te agradecemos por todo esto. Y si hay alguien esta tarde que todavía no te conoce, pueda llegar a la salvación que es en Cristo Jesús. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.